Y vamos a ver qué nos dice la agenda nacional del día de hoy, ¿no? Ratifican paro los gremios aeronáuticos. Esto arrancó con una medida de 48 horas, las expresiones de Alberto Fernández, ¿no? Pidiendo que no era el momento, pidiendo que levanten la medida de fuerza. Entró en un silencio de radio, casi 24 horas, y de repente la contestación desmesurada de Pablo Viró, que dijo: no solamente vamos a ir al paro 48 horas, no vamos a acatar la conciliación obligatoria y vamos a profundizar la medida. ¿Estalló algún conflicto interno dentro del Frente para Todos? Porque claro, Pablo Viró responde a Cristina Fernández de Kirchner. La actitud contemporizadora que pretendió el candidato a presidente chocó contra la intransigencia de la candidata a vicepresidente. Se habló adentro de esto una discusión, digamos. La realidad es que el paro se hace, fue ratificado por los gremios aeronáuticos, y no solamente de eso, sino que anticiparon que no van a acatar ningún tipo de conciliación obligatoria. Sábado y domingo sigue el conflicto aeronáutico. Cambiemos de placa. Agenda de pedidos industriales de Alberto Fernández. Y Alberto Fernández fue a reunirse con la industria, ¿sí? Lo recibió Miguel Acevedo, el resto de la entidad, ¿no es cierto?, industrial argentina, una entidad golpeada por donde se la mire, ¿no? Si hay un sector que ha quedado fuertemente afectado por la gestión de Mauricio Macri, es el sector industrial, con una capacidad de más del 50% ociosa, o sea, que hoy no está trabajando. Evidentemente mucho conflicto. Es más, hasta se habló de un conflicto de que Miguel Acevedo se había retirado de Córdoba para no juntarse con el presidente Macri. Lo cierto es que es fuerte el conflicto que existe entre el gobierno nacional y la industria. Pero, claro, fueron recibidos por Fernández. Ahora le presentaron el proyecto del programa industrial para el año 2020-2023. Y, lógicamente, ¿qué están pidiendo? Están pidiendo paremos la inflación, están pidiendo tasas de crédito, ¿no es cierto?, mucho más barata, están pidiendo crédito subsidiado, están pidiendo una política de fomento determinada para esto, están pidiendo levantar las retenciones. O sea, todo lo que están poniendo sobre la mesa tiene que ver con medidas de carácter impositivo y que afectan fuertemente en materia recaudatoria. Alberto Fernández, sin eludir, ¿no es cierto?, lo que pretendían los industriales, pero tampoco sin entrar a profundizar en lo que pidieron, les recordó que el gobierno que se está yendo está dejando un déficit fiscal del 7%. Al buen entendedor, pocas palabras. Hablar de disminución, ¿no es cierto?, de recursos, cuando la realidad es que no se sabe cómo se van a enfrentar el déficit que queda. No lo dijo Alberto Fernández, pero sí lo dio a entender. No va a ser sencilla la relación, pero bueno, la Unión Industrial hizo su aporte, está mucho más cerca de Alberto Fernández que de Macri, y lo ha demostrado con la foto del último día. Vamos a cambiar de placa. La Corte Suprema de Justicia, los datos de un fallo demasiado político, sí, demasiado político. Pasan los días y cada vez se complica más, porque si la Corte decía no a los dos decretos de Mauricio Macri, ¿qué es lo que significaba? Que volvíamos a pagar el 21%, ¿no es cierto?, de IVA. ¿Sabe lo que iba a hacer en los supermercados cuando llegué si tenga un 21% más de precio en los alimentos que hoy no tienen IVA? Iba a significar que en el impuesto a la ganancia había que volver todo para atrás, digamos. Y lógicamente la Corte no debería haber, ¿no es cierto?, resuelto este tema en medio de un proceso electoral, pero lo hizo. Se metió fuertemente en política, y al meterse en política quedó también atascado en el barro, porque es muy sencillo decirlo. Si lo hacía, si dejaba sin efecto el decreto, esto significaba que la gente iba a mirar a todos los gobernadores que habían interpuesto la demanda, todo ello justicialista casualmente, y se iba a volver en contra de ellos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dejó el decreto firme. O sea, los descuentos están, pero le dijo a la Nación: ustedes tienen que mandar la coparticipación tal cual es. Claro, surgió la pregunta inmediata: ¿y cuál es la coparticipación que hay que mandar? Si hay que coparticipar un IVA que no se cobra, ¿cómo determina Nación lo que tiene que enviar a las provincias si no recauda? ¿De qué manera se hace? Es una medida de cumplimiento imposible. Nación lo único que hizo ahora es decirle, recordarle, ¿no es cierto?, que le explique cómo tiene que hacer esto. Claro, una medida apresurada, hecha con un tinte político muy grande, no podía terminar de otra manera. Hoy nadie sabe cómo tiene que liquidarse. A Nación le ordenan en un fallo judicial que no tiene que disminuir la coparticipación, se tiene que seguir haciendo los descuentos en el IVA, pero nadie sabe qué se recauda. La verdad, un verdadero papelón.